¿Qué tal? Soy José San Martín Esplugues, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Valencia y profesor en estos momentos de Epistemología y Problemas Clásicos de Filosofía de la Ciencia en la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Respecto de precisamente esta última asignatura, Filosofía de la Ciencia, pues permítanme que diga brevemente algunas de las características, de sus características principales, al menos de las características principales que adopta en esta universidad. Por filosofía de la ciencia se entienden cosas muy distintas, muy dispares. Nosotros vamos a asumir la concepción dominante que dice que la filosofía de la ciencia es el área de la filosofía que se ocupa del análisis, de la estructura y de la dinámica de las teorías científicas. Dicho así, pues cuestiones claves de la filosofía de la ciencia son, por ejemplo, pues cómo se obtienen leyes universales, verdaderas, a partir de enunciados singulares, verdaderos. Esto es cómo se pasa de esta abeja hace miel a todas las abejas hacen miel. Cuestiones tales como si hay o no hay criterios que me permitan racionalmente deslindar entre lo que es la ciencia y lo que no es la ciencia. Cuestiones tales como si hay o no hay criterios que me permitan decidir cuál es la mejor de entre varias teorías en conflicto. Estas han sido las cuestiones que se han constituido en el núcleo de atención preferente por parte de diversas corrientes a lo largo de la historia de la filosofía. Lo bien cierto, en cualquier caso, es que la filosofía de la ciencia es una asignatura muy joven que se podría considerar que hunde sus raíces en las concepciones de fines del XIX y sobre todo en las concepciones con las que se inaugura el siglo XX, las concepciones características de lo que se ha dado en llamar posteriormente el Círculo de Viena. Entre esas concepciones nos vamos a ocupar fundamentalmente de la denominada inductivista, que trata de poner de manifiesto la existencia de un método válido que permite obtener leyes, enunciados universales verdaderos, a partir de enunciados básicos singulares, asimismo verdaderos. Recuerden ustedes que a esta posición pues, se encuentran ligados autores como Francis Bacon o John Stuart Mill. Antes les he dicho que la filosofía de la ciencia se podría considerar que nace de manera estricta a principios del siglo XX y nace de la mano de lo que posteriormente se ha denominado el Círculo de Viena, un conjunto de científicos, de filósofos liderados por Moritz Schlick, entre los que se encuentra pues, Otto Neurath o sobre todo Rudolf Carnap, Hahn, Gödel, etc. La posición filosófica característica del Círculo de Viena, que se podría considerar que cae bajo el rótulo de verificacionismo, es una concepción empirista lógica que considera que solamente son admisibles como hipótesis científicas, como hipótesis, aquellos enunciados que sean al menos en principio susceptibles de ser contrastados empíricamente. Todo lo demás no es una hipótesis científica en el sentido estricto del término. Por cierto, que en un principio se considera que un científico honesto será aquel que solamente acepte en la ciencia hipótesis, al menos en principio, contrastables empíricamente o que ya habiendo sido contrastadas empíricamente son verdaderas, esto es, están verificadas. Este requisito se debilitaría con el tiempo, reemplazándose el concepto de verificación por el concepto de confirmación o verdad parcial, verdad hasta este momento, debido a la figura de Rudolf Carnap. Pues bien, ya en tiempos del propio Círculo de Viena, en tiempos del Círculo de Viena, un autor que simboliza el espíritu crítico característico de la filosofía, o que debe tener la filosofía, o con el que nace la filosofía en Sócrates,
pues un autor llamado Karl Popper, Karl Popper se plantea críticas duras respecto no solo del inductivismo, sino del propio neopositivismo o empirismo lógico o verificacionismo del Círculo de Viena. Popper considerará que solamente son aceptables como hipótesis científicas aquellas que al menos en principio son falsables, es decir, para aquella hipótesis para la que uno no puede pensar en algo que la false, no se puede reservar el término científica. Será una hipótesis, si se quiere, metafísica o filosófica. Y, por cierto, para Popper eso no significa que sea una hipótesis negativa o deleznable, como lo era, por cierto, para los partidarios o miembros del Círculo de Viena. La posición de Popper recibe el nombre genérico de falsacionista y, pese a las críticas del inductivismo que realiza Popper o al Círculo de Viena, hay que decir que con ellos coincide en algo esencial, y es en considerar que la ciencia es un producto de la lógica y de la razón. Pues bien, esta característica común al inductivismo, al verificacionismo o al falsacionismo entra en crisis a mediados del siglo XX, sobre todo de la mano de un autor, Thomas Kuhn, que en un célebre libro, La estructura de las revoluciones científicas, pondrá de manifiesto que lo que hay que atender no son tanto las teorías científicas, sino el comportamiento de las comunidades que hacen ciencia, de las comunidades científicas, y, de paso, introduce factores sociales como elementos de gran influencia a la hora de decidir entre, ya no teorías, sino entre incluso cosmovisiones vertebradas por teorías cultivadas por distintas comunidades científicas. Esto es, la ciencia dejará de ser un producto de la lógica y de la razón y empezarán a atenderse factores ajenos a la lógica y la razón, factores de tipo social fundamentalmente, como decisivos a la hora de decidir qué teoría cultivar. Bien, el programa de la asignatura, de acuerdo con lo dicho, va a abordar cada uno de esos aspectos en distintos temas. Analizaremos por una parte el inductivismo, por otra parte el Círculo de Viena, por otra parte Karl Popper, los tres en el conjunto de lo que se podría denominar aproximaciones racionalistas a la evolución de las teorías científicas, y finalmente analizaremos la posición de Kuhn y los intentos posteriores de crear un puente entre Kuhn y las posiciones racionalistas de Karl Popper. ¿Cuáles son los objetivos que persigo en esta asignatura? Pues muy sencillos, que ustedes entiendan al menos el concepto dominante de filosofía de la ciencia y que se manejen con soltura entre las diversas corrientes y tendencias que la filosofía de la ciencia pues, ha tenido, sobre todo a lo largo del siglo XX. La metodología, la propia de la casa, una metodología audiovisual e interactiva, basada en videoconferencias, en vídeos como el presente, en textos digitalizados y, como no podía ser menos, pues a la hora de evaluar tendrán ustedes también que recurrir a procedimientos acordes con esa metodología. La evaluación final de la asignatura consistirá no en un examen escrito, no en un examen oral, sino en la realización de una tarea de construcción colaborativa de conocimiento, que adoptará la forma de una wiki, modelo Wikipedia, o bien de una webquest, esto es, de un trabajo realizado por ustedes. Yo fijaré el tema, ustedes se lo repartirán, los asistentes a esta asignatura, claro está, se lo repartirán, realizarán las búsquedas bibliográficas pertinentes, sobre todo en bibliotecas digitales, confeccionarán un guión y grabarán un vídeo que será juzgado por el conjunto de los participantes en esta asignatura. Y nada más, solamente, bueno, pues espero verles pronto, en el sentido estricto del término, porque nos vamos a ver y hablar a través de videoconferencias. Repito, espero verles pronto en el aula virtual. Muchas gracias.